Bueno, fui a Sevilla a ver por primera vez a Niño de Elche, a Paco, en la presentación de su disco Voces del Extremo, y aquel concierto fue un golpe muy fuerte para mí, fue un shock, porque por una parte estaba la propuesta artística, ¿no?, que ya era como muy heterogénea y tocaba muchas referencias que a mí me tocaban, ¿no?, desde cosas tradicionales hasta el krautrock alemán, pero después también me sorprendió el discurso, la posición política o ideológica, la voz que también me tocó, ¿no? Y después había algo también de por qué una persona que tiene tan interiorizada una tradición como el flamenco tiene la voluntad o la necesidad de ir en contra, ¿no? Porque que es de ir en contra de algo que yo entendía que era la raíz, que era algo bueno, ¿no? Y era por qué, ¿no? Y entonces de esta necesidad de querer entender a esa persona nace la película. El paso de intentar entender a un artista a hacerle la propuesta de un documental, ¿cómo ha funcionado el proceso? Pues cuando acabó ese primer concierto, él me reconoció a mí, que yo no sabía que me conocía por otra película, otra cosa, y la cuestión es que nos pusimos a hablar y me dijo, si quieres venir a Sevilla tienes casa. Y yo le tomé nota y a los 2 meses estaba allí y al poco ya fue como, ¿quieres que hagamos una película? Y fue un acto de atrevimiento o de ingenuidad, porque no sabes en realidad, si te pusieras a pensar lo que estás haciendo, no lo harías, ¿no? Pero de ahí ha salido una amistad y una relación muy cercana, y yo he aprendido mucho a muchos niveles, a nivel vital, a nivel personal. He hecho dos piezas escénicas donde él era una de las personas que participaba, ¿no? Y ha sido, al final es como una relación, ¿no? Que son procesos artísticos que van más allá, ¿no?, de la obra de arte. No, yo había dirigido una peli de ficción y siempre he sido como bastante multidisciplinar. Pues también he hecho mis discos de música y siempre, bueno, he estado con el teatro, estaba más... Y la que es una gran productora es la Leire, que Leire sí que ha producido ya un montón de películas, bueno, que son referentes en España, y ella había dirigido una peli como yo también, y aquí fue como un encuentro. Ella entró más como productora y al final la cosa acabó como compartiendo los dos. Y para este documental se escribió un guión, se consultó mucho al Niño de Elche. ¿Cómo se consiguió construir este documental? Paco ni una vez preguntó qué estáis haciendo o qué no estáis haciendo, o quiero que salga esto o no digáis esto. Él no, en ningún momento dijo absolutamente nada, ¿no? Que es un acto de entrega y generosidad por su parte muy grande, ¿no? Y entonces el proyecto empieza con una intuición muy fuerte en el que grabé unas secuencias que ya eran la peli que iba a ser. Después yo me perdí y como sin saber muy bien cuál era la dirección, ¿no? Entonces después conocí a Leire y con Leire volvimos a la intuición original y acabamos haciendo la peli. Entonces en el último montaje, es decir, en el último rodaje que se hizo de la peli, había un guión muy claro de lo que queríamos, porque ya también habíamos rodado, a Paco lo había rodado un montón de veces, a todos los personajes que salen o casi todos los había grabado. Entonces cuando ya vamos a rodar al final ya era muy claro de, tú quiero que digas esto, había como un guión muy definido, pero para llegar a ese guión tuvimos que rodar mucho, ¿no? Y tuvimos que ir limpiando mucho. 6 años. 6 años. Sí, todo eso es dirección nuestra, ¿no? Porque, por ejemplo, había muy claro que nos queríamos alejar del documental de bustos parlantes o de gente, nadie habla de él. Queríamos escapar de esa cosa de hablar de el artista, lo grande que es, lo genial que es. Era como, queríamos alejarnos de él. La trayectoria de Paco es tan compleja, de referencias musicales, artísticas, que querer explicarlo al detalle era como tener que escribir un libro muy largo, ¿sabes? No tenía sentido. Aparte que creíamos que eso no te acercaba a quien es Paco, creíamos que una opción poética te acerca más, ¿no? Y después había una intención también de un posicionamiento, ¿no?, de cómo se entiende un individuo, ¿no? Que normalmente las pelis que son de alguien parece que ese individuo lo ha hecho todo y todo nace de él, y aquí era como poner en valor que todos estamos formados del contexto, de la gente que nos hemos encontrado, de que hay un punto que la vida te lleva, ¿no? Y también había como una reflexión
profunda, ¿no? De quién somos cada persona y hasta qué punto tú eliges tu vida o es la vida que te elige a ti, ¿no? Y entonces había muchas preguntas por ahí. El flamenco, bueno, en la peli lo dice, que siempre es algo móvil, siempre es algo cambiante, ¿no? Y si te crees que el flamenco es una cosa fija es porque no lo has escuchado realmente, ¿no? El canon flamenco pues se inventa en los 60, ¿no? Me parece que es, ¿no? El Marchena. Y entonces, y antes era muy libre, cada persona tenía su voz, ¿no? Y en realidad continúa siendo así, porque cada persona, aunque crea que está haciendo ortodoxia, está haciendo su manera de sentir, su identidad, su dirección, ¿no? Que en realidad es algo vivo. ¿Por qué no haber pensado, a lo mejor, incorporar otra voz femenina, digamos, del mundo del flamenco? Sí, eso está muy reflexionado en la peli y la presencia de la mujer en la peli es algo que se ha hecho con mucha conciencia y todos los personajes que aparecen en Paco son personas que han cambiado y transformado profundamente su manera de entender la vida y su manera de entender el arte. No es alguien del mundo del flamenco, pues podría venir Pedro G. No, es que Pedro G. ha sido la persona con la que ha trabajado varios discos, ha sido el director de arte, es el que le ha hecho entender ciertas lógicas del arte, se le ha posicionado en la relación con lo que es el arte y como él todos los demás. Entonces, si no ha aparecido esa figura flamenca mujer, ¿no? Es porque en su biografía no ha aparecido. Y ahí ya podemos entrar por qué no ha aparecido o por qué sí que debería, pero que en los hechos es que las personas que lo han transformado han sido hombres, ¿no? Y ahí en la peli pues ya se dan apuntes de por qué podría ser eso o no, pero hemos sido totalmente fieles a su biografía. A su biografía y a su cronología, porque en la peli aparecen los personajes según aparecían en la vida de Paco, ¿no? Y ahí pues sí, porque estaba Rocío, a lo mejor hay otras, pero sí, no, el hecho no era así en la realidad, y en ese sentido sí que era documental, en ese sentido sí que intentábamos ceñirnos lo máximo posible a él. Y está su madre. Claro. Esta figura propia del flamenco, de las canciones, de los temas, ¿no? De las letras, que siempre hay temas relacionados con la madre, esta figura. Sí. ¿Y fue natural que participara? Sí, no, ella, a ver, también ha sido un proceso de intimar mucho con su familia, entonces ha sido muy orgánico, pero después era también, por una parte queríamos que estuviese esa presencia femenina, ¿no? en la peli, pero la relación con la madre es fuerte, claro, y condiciona mucho, ¿no? Y entonces era como, para nosotros en la peli hay dos protagonistas, ¿no? Que es Paco y su madre, ¿no? Y su relación es bastante fundamental, sí. Esa es Angélica Lidl, que es con quien está trabajando últimamente Paco, y es una dramaturga muy importante en España, y es una mujer que tiene una relación con el arte desde un lugar muy ritual y muy desde el sacrificio, y desde un lugar muy desencarnado. Y esa es una parte que Paco también tiene. Entonces hay como y esto ha sido un descubrimiento o algo que la Angélica Lidl le ha acercado más al arte como ritual y como sacrificio, ¿no? Entonces, por una parte, esas escenas para explicitar esa relación con el arte, y tiene otro nivel más simbólico que es como los ríos de sufrimiento, ¿no? Subterráneos que hay en la familia de Paco, ¿no? Que es por qué llora la madre, porque hay en esa necesidad, es tanto miedo, porque hay en esa necesidad de romper con la tradición. Es decir, ahí abajo hay conflictos que no es fácil de desvelar, incluso para ellos mismos, ¿no? Y que esa secuencia habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, cada secuencia tiene como muchas capas de lectura, ¿no? Desde la más explícita, ¿no? De que son dos colaboradores artísticos que comparten una afinidad en la expresión artística, y después pues tiene más capas.